Capítulo 41. El orgullo precede a la caída. Si Katsuro pudiera oír los pensamientos del Kasekage, se reiría a carcajadas, eufórico de que el plan funcionara. Pero mientras regresaba al campamento, finalmente se percató del estado en el que se encontraban Kato Dan y su equipo. Casi todos estaban heridos, muchos con heridas en el cuerpo, probablemente causadas por la arena de hierro. Tsunade ya estaba curándolos, y cuando levantó la vista y vio a Katsuro ileso, el alivio inundó su rostro. Sonriéndole tranquilizadoramente, Katsuro se unió a ella en la curación de los heridos, mientras le daba su informe a Sakumo, que estaba cerca, junto con un par de Jonin experimentados. Al verlo ejecutar el jutsu de la palma mística que casi olvidaron, Katsuro ya era un experto en Iryo Ninjutsu mucho antes de convertirse en shinobi. Creo que el plan funcionó. Estoy seguro de que el Kasekage cree tener una idea clara de mi fuerza, pero me contuve. También logré derrotar a un par de miembros del escuadrón de asesinos del Kasekage. Al menos 6 o 7 Jonin, comenzó. Pero no hay duda. Tienen a Dan en la mira, y su equipo también es fuerte, sobre todo el Kasekage Yebiso. Si añaden más shinobi al escuadrón, estaremos en apuros, Sakumo, sobre todo porque no hay garantía de que tú o yo podamos responder si estamos en otro lugar del campo de batalla. Dan debería quedarse atrás por ahora. Antes de que el comandante pudiera responder, Dan habló, sus heridas ya habían sido tratadas. Aprecio tu preocupación, Katsuro, pero creo que estaré bien. Logré escapar y vivir hoy, ¿no? ¿No se da cuenta de que la única razón por la que está vivo es porque tuvo suerte de que yo estuviera allí para responder de inmediato? Pensó Katsuro. Dan, el hecho de que hayas sobrevivido hoy se debe en gran parte a los sacrificios de los Jonin del escuadrón que te protegía, y a que Katsuro también estaba allí. Si no hubiera estado, o si hubiera sido un poco más lento, ¿qué crees que habría pasado? Preguntó Sakumo. Es cierto, pero el esfuerzo bélico me necesita de todas formas. Sin mí, los shinobi de Sun eventualmente nos invadirán, ¿no crees? No, no lo haríamos. Si me la jugara a fondo, Katsuro, para ser justos, su presencia en el campo de batalla significa que puedo permitirme minimizar mi fuerza hasta que desplieguen al de una cola. En ese caso y de acuerdo, pero definitivamente necesitas más protección, dijo Sakumo, repitiendo exactamente lo que Katsuro había estado pensando. Considerando lo reñida que estaba la situación, 2 equipos no son suficientes. Necesitas al menos 3. Son muchos shinobi valiosos para proteger a una sola persona, respondió Dan, pensando que si era necesario, podría escapar de nuevo. No necesito más protección, pensó. Tienes razón, Dan, intervino Katsuro. En ese caso, debería unirme a los equipos que te protegen, para que haya más shinobi disponibles en el campo de batalla. No le va a gustar esa sugerencia, pensó Katsuro. ¿Acaso Dan intenta hacerse el caballero con armadura frente a Tsunade? No dejaré que vuelva a protegerme. Miró a Tsunade de reojo. Ella estaba concentrada en curar a sus compañeros heridos, pero no cabía duda de que lo escuchaba. No. O sea, no, Katsuro, es importante que te quedes atrás, por si aparece el de una cola o cualquier otra cosa. Llevaré al equipo extra para que me proteja. Tal como lo esperaba, pensó Katsuro, sonriendo interiormente. Estoy de acuerdo con Dan. Se oyó una nueva voz. Era Nara Shikaro, el jefe del clan Nara. El señor Katsuro es un activo demasiado valioso para nuestro ejército como para limitarlo a proteger a Dan. Deberíamos tener tantos shinobi de nivel Kage listos para la batalla como sea posible. Sakumo asintió en señal de acuerdo, junto con los otros shinobi. En ese caso, Dan seguirá operando, ahora con 3 equipos vigilándolo. Todo lo demás sigue igual. Dan, mantente más alerta y cuidadoso por ahora. Da órdenes de estar atentos al Kasekage, Chiyo, Ebiso, raza o el demonio de una cola. Si ven a alguno, repórtenme directamente. Retírense. Mientras el resto de los shinobi se dispersaban, Tsunade y Katsuro se quedaron para tratar al resto de los heridos. ¿Estará bien Dan? Le preguntó Tsunade a Katsuro. Él la miró y vio que la preocupación le invadía. No quería perder a nadie más. No puedo asegurarlo, Tsunade.
pero mientras tenga 3 equipos protegiéndolo y no se adentre tanto en territorio enemigo, debería estarlo, dijo con dulzura, intentando tranquilizar a su novia sin hacerle falsas promesas. Tsunade asintió en respuesta, y los dos continuaron curando al shinobi herido en silencio. Sorprendentemente, durante las siguientes 3 semanas, no hubo ningún atentado contra la vida de Dan ni cambios importantes en la guerra. Continuaron las escaramuzas a pequeña escala en Amegakure, y tanto Konoha como Suna continuaron librando una batalla de guerrillas. La participación de Katsuro se limitó a cuando aparecían los shinobi de Suna de mayor nivel, asegurándose de salvar a la mayor cantidad posible de shinobi de Konoha, a la vez que minimizaba su fuerza. Su impacto fue muy breve, pero sus efectos fueron enormes. Esto no está bien. ¿Por qué no han hecho grandes cambios todavía? Katsuro, sintiendo que algo no iba bien, planteó sus preocupaciones en la siguiente reunión. Estoy de acuerdo, dijo Shikaro. Sin duda están planeando algo, pero no tenemos ni idea de qué es. ¿Y si no están planeando nada? Intervino Dan, oponiéndose. ¿Y si están esperando a que hagamos algo primero? Bueno, supongo que tienes razón, pero por lo que hemos visto del Kazekage, es un líder astuto y proactivo. No creo que se contente con quedarse de brazos cruzados y dejarnos dar el primer paso, respondió Shikaro. Quizás tengas razón, pero hasta ahora no han hecho nada, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que cambiar algo si aún no hay nada malo? Además, no podemos adivinar qué harán. Dan quería participar en la guerra tanto como pudiera, Katsuro. Estaba decidido a luchar por la aldea, aunque probablemente no por razones altruistas. Supongo que tienes razón, murmuró Shikaro, aunque todavía tengo un mal presentimiento sobre esto. Entonces está decidido, dijo finalmente Sakumo, quien había estado observando la conversación. Seguiremos como antes, pero quiero que todos los shinobi sepan que hay una alta probabilidad de que el enemigo haga un movimiento importante ahora, y que estén en alerta máxima, incluso más que antes. Retírense. Cuando Katsuro salía de la tienda, una voz familiar lo llamó. Supongo que todavía crees que algo malo está a punto de suceder, ¿no? Preguntó Shikaro con las manos en los bolsillos. Sí, respondió Katsuro, suspirando. Bueno, en cualquier caso, no podemos prepararnos para una amenaza si no sabemos qué es. Dicho esto, estoy seguro de que no tengo que decírselo, Lord Katsuro, pero usted y Lord Sakumo, en particular, deben estar en alerta máxima. Tengo el presentimiento de que harán una gran aparición en algún momento, y no podemos permitir que eso aumente aún más la diferencia numérica. Por supuesto, señor Shikaro. Y, por favor, llámame Katsuro. No es necesario llamarme señor. Shikaro le dio una pequeña sonrisa. Lo mismo, entonces, Katsuro. Se saludaron con un asentimiento y se separaron. Esa noche, mientras Katsuro yacía en la cama junto a una Tsunade dormida, pensó para sí mismo. ¿Qué estás planeando exactamente, Kazekage? 2 días después, Katsuro fue llamado a la tienda de Sakumo. Todos los shinobi presentes tenían expresiones preocupadas y tristes, y Tsunade corrió hacia él, abrazándolo entre lágrimas. Katsuro sintió un vuelco al abrazar a Tsunade, adivinando lo que había sucedido, y su maestro lo confirmó con sus siguientes palabras. Kato Dan ha muerto, dijo Sakumo sombríamente. Y nuestros exploradores han informado que el Kazekage se prepara para una batalla a gran escala. Prepárate, Katsuro. Capítulo 42. Muerte de un espíritu. Un día antes Dan estaba orgulloso de sí mismo. Durante las últimas 3 semanas, a pesar de que supuestamente corría un alto riesgo, había cumplido sus misiones con gran éxito y, poco a poco, había acortado la distancia numérica entre los shinobi de Konoha y Suna, además de haber eliminado a muchos Jonin. Mientras Dan, en su forma espiritual, se movía, buscando a los shinobi de Suna, pensó para sí mismo. Quizás debería pedirle al comandante que retire a un equipo de mi guardia, reflexionó. No lo necesito, y con más shinobi en el campo de batalla, la guerra probablemente terminaría antes. Sin siquiera darse cuenta, Dan se fue volviendo cada vez más cómodo y menos cauteloso, realizando maniobras más arriesgadas.
De repente, oyó voces. Deberíamos llegar al equipo 10, dijo la primera voz. Sí, señor tercero. Respondieron varias voces. Es el Kazekage. Pensó Dan. Se supone que debo volver a mi cuerpo, pero no puedo desperdiciar una oportunidad como esta. Si elimino al Kazekage ahora, ganaremos la guerra. El espíritu de Dan se movió y poseyó a un ninja que se encontraba lo suficientemente lejos del Kazekage como para no ser detectado, pero lo suficientemente cerca como para alcanzarlo con intenciones letales. Por un breve instante, el espíritu del shinobi luchó contra el suyo, pero Dan logró contenerlo y continuó avanzando con normalidad detrás del escuadrón del Kazekage, con la esperanza de obtener más información. Sin embargo, el escuadrón guardó silencio, y Dan empezó a inquietarse. Cuanto más tiempo me quede fuera, más probabilidades hay de que alguien encuentre mi cuerpo. No parece que vayan a decir nada, y no puedo perder más tiempo. Lo haré ahora. Dan, en el cuerpo del shinobi poseído, repentinamente se abalanzó sobre el Kazekage por detrás, lanzándole numerosos kunai a sus órganos vitales. Sin embargo, antes de que pudieran atacar, un muro de arena de hierro los bloqueó. Antes de que Dan pudiera reaccionar, el Kazekage se giró. Estilo magnético. Llovizna de arena de hierro. Múltiples balas de arena de hierro atravesaron el cuerpo del shinobi poseído, acabándolo casi al instante. ¿Cómo me detectó? Pensó Dan, presa del pánico mientras su espíritu abandonaba el cadáver. ¿Qué tan despiadado es este Kazekage? ¿Mató a uno de sus hombres sin dudarlo un instante? Cuando Dan comenzó a retroceder hacia su cuerpo, escuchó al Kazekage gritar. Todos los equipos, encuéntrenlo ahora. Mientras comenzaban a perseguir el espíritu de Dan. No. No puedo dejar que encuentren mi cuerpo. El Kazekage destruirá a los equipos que me protegen en un instante. Tengo que llegar allí lo más rápido posible. Mientras tanto, los shinobi que custodiaban el cuerpo de Dan ya no podían más. Debería haber regresado hacía tiempo, y no sabían dónde estaba. ¿Qué pasa si falló en su misión y ahora está intentando regresar a su cuerpo? Preguntó un shinobi. Deberíamos llevarnos su cuerpo e irnos. Dan podrá encontrarnos después. No, deberíamos quedarnos y esperar. Su jutsu requiere mucho chakra y si pasa demasiado tiempo intentando encontrarnos, podría morir. Sin que los shinobi de Konoha lo supieran, mientras discutían, un grupo de shinobi de Suna los había encontrado. Las voces de los shinobi de Konoha, normalmente silenciosas, ahora gritaban, y su chakra, normalmente oculto, se había intensificado por la discusión, lo que permitió que los shinobi de Suna los encontraran. Pero no se trataba de un grupo cualquiera de shinobi de Suna. Estaban liderados por Rasa, el usuario de polvo dorado, conocido por su crueldad en el campo de batalla. Cuando dio la señal, su equipo atacó, comenzando su ataque. Los shinobi de Konoha finalmente sintieron la presencia de chakra de los shinobi de Suna, e inmediatamente se prepararon para la batalla, pero era demasiado tarde. El equipo de Rasa era más pequeño que el suyo, sí, pero estaba compuesto exclusivamente por Jonin de élite, quienes, con su experiencia y habilidad, superaban con creces al de Konoha. Era un equipo hecho para este momento. El primer equipo de shinobi de Suna se enfrentó a los shinobi de Konoha, mientras que el segundo y el tercero rodearon el cuerpo de Dan. El primer equipo logró contener a los shinobi de Suna por un corto tiempo, mientras los demás intentaban recoger el cuerpo de Dan y huir. Por un segundo, pareció que había esperanza de escapar. De repente, una ola de polvo dorado cayó sobre el primer equipo de shinobi de Konoha, amenazando con aplastarlos hasta la muerte, y momentos después, un shinboi que vestía los colores de Suna con cabello castaño rojizo pisó el polvo dorado. Es Rasa. Tercer equipo, apresúrense y saquen el cuerpo de Dan de aquí ahora mismo. Nosotros aguantaremos, pero su discurso se vio impedido al verse obligado a esquivar el ataque de la arena dorada que se dirigía hacia él. Mientras el segundo equipo se enfrentaba al enemigo, el tercer equipo tomó el cuerpo de Dan y trató de escapar lo más rápido que pudo, de regreso al campamento principal. Quédense todos aquí y mantengan ocupados estos shinobi, ordenó Rasa, yo eliminaré a Kato Dan. Con eso, el usuario de polvo dorado comenzó a perseguir el cuerpo de Dan.
Los pocos shinobi de Konoha que intentaron detenerlos encontraron con polvo dorado, lo que los obligó a retirarse, y el resto de los shinobi de Konoha se enfrentó desesperadamente a los shinobi de Suna, con la esperanza de derrotarlos rápidamente y ayudar a los demás. Pero justo cuando Rasa se marchaba, vieron la llegada de una presencia envuelta en la arena de hierro que había atormentado a sus predecesores y destrozado cualquier esperanza que tuvieran. El shinobi que había venido con el Kasekage se unió a la pelea, y después de una breve charla con uno de los Jonin del escuadrón de Rasa, el Kasekage y algunos shinobi más inmediatamente lo persiguieron siguiendo a Rasa. El acoso constante de Rasa con zarcillos de polvo de oro contra el escuadrón de guardaespaldas de Dan, quienes fueron significativamente retrasados por cargar el cuerpo de Dan, permitió que el Kasekage y su grupo los alcanzaran. El poder combinado de ambos usuarios del estilo magnético y los shinobi de arena eliminaron a los shinobi de Konoha que intentaban escapar desesperadamente. Finalmente, el equipo quedó reducido a 5, y uno de los Chunin de Konoha regresó para intentar retrasarlos, pero sin éxito. Rasa solo se detuvo un segundo antes de sumergir al Jonin en polvo de oro. La presión lo mató al instante. Sin embargo, de repente, desde la distancia, un shinobi de Konoha distinguió una figura. «Es Dan», gritó, captando la atención de todos. Al ver esto, el Kasekage no estaba nada contento con la posibilidad de que Dan escapara. «No podemos dejar que escape». Usando su arena de hierro, se impulsó hacia adelante, corriendo hacia el shinobi de Konoha con una velocidad aún mayor, pero era demasiado tarde. El cuerpo y el espíritu de Dan entraron en contacto, y volvió a la acción, huyendo de Rasa. Los shinobi de Konoha eran más rápidos ahora, sin tener que cargar con un cuerpo, y se alejaron rápidamente. Pero el Kasekage estaba mucho más cerca ahora que la persecución de hace unas semanas. Convocando toda su arena de hierro, hizo las señales con las manos. Estilo imán. Ola de arena de hierro. Un tsunami imposible de arena de hierro, junto con polvo dorado, se abalanzó sobre los shinobi de Konoha por detrás. Su velocidad era tan grande que no tuvieron tiempo de reaccionar, e incluso si pudieran, sería inútil. No había espacio para esquivar ni para correr, atrapados en un capullo infinito de hierro, que mató a la mayoría de los shinobi. Dan y el otro shinobi superviviente intentaron por todos los medios moverse, ya fuera para escapar o simplemente para hacer señales con las manos, pero fue inútil. La arena de hierro era demasiado pesada y tenía demasiada fuerza, inmovilizándolos más allá de sus capacidades. Tsunade y señor Sakumo, y lo siento. Parece que tendré que dejar el resto al estilo imán. Funeral imperial de polvo dorado. Estilo imán. Doncella de hierro de arena de hierro. Esas fueron las últimas palabras que Dan escuchó. El polvo de oro y la arena de hierro se apretaron, creando una enorme presión aplastante, sin dejar ninguna esperanza de supervivencia para sus víctimas. Kato Dan estaba muerto. Capítulo 43. Afila tus espadas de vuelta al presente. Y mientras Tsunade lloraba en sus brazos, y el resto de los shinobi tenían una expresión solemne y afligida, Katsuro pensó en Dan. Aunque claramente intentaba conquistar a Tsunade y superarme por ello, era un shinobi de Konoha y amigo de Tsunade. Luchó por la aldea, se ganó el respeto de todos y estaba más que dispuesto a arriesgar su vida por ella. Un excelente shinobi y un buen hombre. Sakumo habló ahora. Escuchen todos. No podemos permitir que Dan ni ningún otro shinobi que haya muerto, hoy o en cualquier otro momento, nos detenga. Todos querrían que lucháramos, por su bien y el nuestro, y que ganáramos esta guerra. Las palabras del colmillo blanco comenzaban a convertir las expresiones solemnes en otras de férrea determinación, mientras los shinobi comenzaban a levantar la cabeza y Tsunade dejaba de llorar. Recuerden, la guerra aún no ha terminado. Aún tenemos muchos shinobi, aún tenemos poder y fuerza. Podemos contraatacar y lo haremos. Esta batalla probablemente será la última entre Konoha y Suna. Sin duda, ellos vendrán con todo lo que tienen, pero nosotros también. Somos más que suficientes y ganaremos. Las palabras del colmillo blanco fueron recibidas con gritos de aprobación por parte de los shinobi presentes, y Katsuro apreció el talento de su maestro para dar discursos. La moral en la sala había mejorado significativamente.
Incluso Tsunade, quien lloraba a gritos hacía apenas unos minutos, ahora se secaba las lágrimas con expresión lista para la batalla. Katsuro sonrió, contento de que los shinobi de su aldea tuvieran la fortaleza de espíritu para seguir dedicándose a protegerla, incluso en tiempos difíciles. Decidió hablar ahora. Shikaro, sensei, probablemente necesitarán volver a comprobarlo, pero todos, tengo un plan para la batalla, anunció a la sala. El shinobi se quedó en silencio, mirándolo expectante. Adelante, Katsuro, dijo Sakumo, y Shikaro asintió, con los ojos fijos en los de Katsuro, y así el patriarca Senju comenzó a explicar. No fue hasta altas horas de la noche que el plan se finalizó oficialmente, y como los shinobi fueron despedidos, solo quedaron Katsuro, Tsunade, Shikaro y Sakumo. Mucha gente murió hoy, dijo Sakumo en voz baja, dejando al descubierto finalmente el estrés de ser el comandante, pero no permitiremos que sus sacrificios sean en vano. Shikaro y Katsuro simplemente asintieron, y sorprendentemente Tsunade juntó los puños, aparentemente vigorizada para la batalla que se avecinaba. No sabrán lo que les pasó, declaró en voz alta. Los demás sonrieron ante su declaración, antes de separarse. Tsunade tiene razón, pensó Katsuro. No sabrán que les golpeó. Excelente trabajo, raza. El tercer Kazekage estaba complacido. Kato-dan por fin había sido eliminado. Ahora que la plaga se ha ido, no tengo que preocuparme por ningún asesinato de los shinobi de élite, ni de mí, ni del Jinchuriki de una cola. Eso significa... Escuchen todos. Lo confirmo aquí y ahora. Mañana libraremos una batalla a gran escala contra Konoha. Será la última de esta guerra, y con ella los aplastaremos. Las palabras del Kazekage fueron recibidas con entusiasmo por los Suna Shinobi reunidos. Se desplegarán todas las fuerzas, incluido el de una cola, dijo, señalando al Jinchuriki de una cola, Bunpuku, y también al cuerpo de titiriteros. Chilló, Ebiso, quiero que vayan con ellos. Señor tercero, por favor, permítanos ir tras el colmillo blanco. Debemos vengarnos de él por matar a mi hijo y a mi nuera. Suplicó Chilló, desesperada por venganza. El Kazekage suspiró, pero tuvo que honrar su deseo de arreglar las cosas. Muy bien, Chilló, pero llévate también a Rasa, por si acaso. ¿Qué hay del rompetormentas? Interrumpió Rasa al Kazekage. Dijiste que es fuerte. El ojo del Kazekage se crispó ante la interrupción, pero aún así respondió la pregunta. Lo es, pero no es nada que no pueda controlar. Yo me encargaré del rompetormentas. Tú, Chilló, Ebiso y el cuerpo de titiriteros se encargarán del colmillo blanco. Eso deja al de una cola para sembrar el caos en el ejército principal de Konoha. Quiero que te concentres en el ninja médico, Bunpuku, sobre todo en Tsunade. Si logramos impedir que fabrique antídotos para los venenos de Chilló y cure a sus heridos, acabaremos con ellos mucho más rápido. Bunpuku asintió al Kazekage, quien terminó sus órdenes con un discurso. Mañana someteremos a Konoha. Mañana honraremos a nuestros camaradas caídos y daremos la bienvenida a una nueva era de Tsunagakure. Mañana triunfaremos. De vuelta en el campamento de la hoja, todos sabían que mañana preservaría o destruiría el futuro de Konoha. Si no triunfaban, el Hokage y el resto de los shinobi de Konoha, que luchaban contra los shinobi de Iwa y los Tsuchikage, serían completamente superados y, sin duda, no podrían librar una batalla en ambos frentes debido a la gran cantidad de shinobi enemigos. Entonces, Konoha sería tomada. Todos en el campamento de Konoha lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Era un hecho innegable que flotaba en el aire. A pesar de todo, todos los shinobi de Konoha presentes habían forjado su determinación. Mañana ganarían, cueste lo que cueste. Para proteger a sus familias, amigos, su hogar, a todo Konoha. Pronto, el sol de la mañana iluminó el cielo con un naranja brillante. Ambos bandos estaban listos y realizando los preparativos finales con prisa. Espadas, kunais, cuchillas y shurikens estaban siendo afilados por todos los shinobi. Los ninjas médicos se apresuraban a organizar y preparar los últimos ingredientes y el equipo necesario.
Los líderes de ambos bandos repasaron sus planes con todos, asegurándose de que cada detalle estuviera listo. Katsuro, en la tienda de Tsunade, quien se encontraba con el resto de los ninjas médicos de la hoja haciendo los preparativos de último minuto, se quedó solo. Mientras afilaba su espada, que lo había acompañado durante toda la guerra, recordó los días en que la vida era tan sencilla. Él, la abuela Mito, Nawaki, Tsunade, Kusina, Sakumo. Incluso recordó los días en que su padre, Raito, le enseñaba las gatas básicas mientras su madre, Ana, cocinaba para los tres. Antes de los días de muerte y desesperación, la vida era tan pacífica. Tan perfecta. Pero incluso ahora, Katsuro estaba agradecido con la vida que tenía. Había sido bendecido con Tsunade, Kusina y Sakumo, y podía atesorar los recuerdos de la abuela Mito, Nawaki y sus padres. Estaba decidido a proteger todo lo que amaba sin falta. Pondría fin a esta guerra. Cuando su espada finalmente estuvo lo suficientemente afilada como para cortar un bloque de madera con poco esfuerzo y su equipo estaba listo, el patriarca Senju se levantó y salió de la tienda. Miró a su alrededor para ver al resto de las fuerzas de Konoha, corriendo y preparándose para su batalla final, en la frontera de Amegakure y Tsunagakure, antes de entrar en la tienda donde estaban Sakumo, Shikaru y Tajima. Sorprendentemente, Tsunade también estaba allí, pero la determinación de Katsuro se fortaleció al verla. Katsuro, me alegra que hayas venido. Hablábamos de ti, empezó Sakumo. Todos hemos acordado que, mientras todos nos movamos como una sola fuerza principal, tendrás libertad no solo para actuar según tu propia intuición, sino también, sin demasiada libertad, para dar órdenes a los demás. Tu experiencia y capacidad de liderazgo y lucha han recibido la aprobación de todos. Por supuesto, seguirás presente en nuestro ejército, pero no dejes que eso te detenga. Katsuro se quedó un poco sorprendido. Había solicitado esto, pero no esperaba que lo aprobaran. Además, ¿dar órdenes? Katsuro sabía que esto solo significaba que todos, los demás shinobi y los líderes, tenían plena fe en él. Estaba decidido a hacer un buen trabajo y no permitiría que el ejército de Suna triunfara. Sonriendo, expresó su gratitud a cada uno de ellos. Gracias a todos por confiar en mí. Honraré su fe y nos llevaré a la victoria incluso si me cuesta la vida. Su declaración audaz pero alentadora reafirmó la confianza de todos los demás. Si Katsuro dijera que haría algo, nunca fallaría. Capítulo 44. Un demonio envuelto en rayos. Pronto, ambos bandos se alinearon, cada uno representado por sus dos enormes ejércitos de miles de shinobi. Y con eso, cargaron uno contra el otro, sin intención de contenerse. Esta batalla decidiría el curso del resto de la guerra. De inmediato, Katsuro avanzó por el ejército de Konoha, buscando dónde se encontraban el Kazekage, el demonio de una cola o cualquier otro líder ninja de Suna. Al comenzar la lucha, los shinobi se dispersaron lentamente entre sí y formaron un cuerpo gigantesco de armas, marionetas, sangre y agresividad. Aunque Katsuro no podía verlos directamente, Ebiso y Chiyo, siguiendo las instrucciones del Kazekage, identificaron rápidamente a los shinobi de la hoja y los destrozaron, seguidos por varias marionetas altas y letales, para llegar a Sakumo. El colmillo blanco era el objetivo principal de la arena. Pero Katsuro no intentó ayudarlo. Tal como sospechábamos. Sakumo, al ver al famoso dúo de hermanos despiadados, los desvió de inmediato hacia un espacio más abierto con menos shinobi para reducir al máximo las bajas del bando de la hoja. Sin perder un segundo, Chiyo y Ebiso persiguieron al colmillo blanco y le lanzaron numerosas series de complejos, implacables y mortales ataques de marionetas. Las máquinas chasqueaban, se movían por el suelo y volaban por el aire a una velocidad tan aterradora que incluso Sakumo tuvo dificultades para esquivarlas todas. Un pequeño corte de cualquiera de las marionetas podría derribar a un elefante entero, debido a los diversos venenos letales que Lady Chiyo había preparado y esparcido en las hojas de todas sus marionetas. Afortunadamente, la única persona capaz de rivalizar con el genio de Chiyo en medicinas y venenos era Tsunade, quien aún estaba en el campamento en la retaguardia del ejército con el resto de los ninjas médicos.
Sakumo solo pudo esquivar los ataques de las marionetas controladas por Chiyoye Biso, cuyas manos volaban rápidamente, estrangulando a sus marionetas con diversos movimientos para atravesar al colmillo blanco. La lucha continuó, sin un final a la vista. Finalmente, Sakumo, siendo el excepcional Jonin que era, recordó el impulso trueno, una técnica de rayo que su alumno, Katsuro, le había enseñado. Combinándolo con su Shunpo, el colmillo blanco desapareció en el aire, evitando el siguiente ataque. Chiyoye Biso parpadearon momentáneamente, incapaces de avistar a su objetivo. Sin embargo, Sakumo, que inmediatamente vio una abertura en una de las marionetas, se abalanzó sobre ella y clavó su espada en el punto vulnerable de las marionetas, destrozando la máquina en cientos de pedazos, con su chakra de rayo causando estragos en su interior. Ya es uno menos, suspiró aliviado. Chiyoye Biso rieron. Solo había logrado deshacerse de una marioneta, de tantas otras. Esto fue solo el comienzo de nuestra rutina, Shiroikibame. Maldito colmillo blanco. Gritó Chiyo con una mirada asesina, deteniendo sus manos por un momento. Ebiso también lo miró con malicia. Nunca lo perdonarían por matar al hijo de Chiyo y a su esposa. Sakumo frunció el ceño ante el insulto, pero no dejó que lo distrajera. Tenía que concentrarse en derrotarlos. Incluso siendo el colmillo blanco, era una hazaña extremadamente difícil de lograr, no por su fuerza, sino por la cantidad de marionetas y su trabajo en equipo. Se enfrentaba a dos de los titiriteros más hábiles de Suna, que casualmente eran hermanos. Un solo rasguño de cualquiera de las armas le infligiría el último de una larga lista de venenos mortales de Chiyo, obligándolo a priorizar la esquiva. El fuerte aumento de la malicia y el odio hacia Sakumo tras sus ataques le dificultaba esquivarlos, incluso con su Shunpo relámpago. Atacar directamente al dúo desde lejos también parecía imposible, ya que las marionetas podían simplemente lanzarse frente a ellos, recibiendo el golpe, o redirigir cualquier kunai o shuriken cercano. Los hermanos parecían querer convertir esta batalla en una de desgaste, una batalla para ver quién se quedaría sin chakra primero, y en tal batalla, el bando con dos luchadores contra uno obviamente ganaría. Pero su oponente era Ataque Sakumo, el colmillo blanco de la hoja. Estaba en su mejor momento y, antes de que Katsuro se hiciera famoso, era considerado la fuerza más poderosa de Konoha, incluso con el Hokage aún en la aldea. Su Kenjutsu y Shunpo casi parecían hechos para destruir marionetas, su velocidad era casi imposible y su experiencia le permitía sufrir poco daño, asegurándose de destruir todas las partes para que ya no pudieran moverse. Sabía, por el tiempo que había pasado al mando de este frente, que los titiriteros experimentados aún podían mover las partes más pequeñas y asestar ataques furtivos incluso después de que la marioneta principal hubiera sido destruida. Ocasionalmente usaba diferentes ninjutsu, como el estilo relámpago. Colmillo rastreador de bestias relámpago para crear un perro de relámpago que atacaba a su hermano a distancia, lo que le daba tiempo para escapar de su trampa, o usaba el estilo fuego. Gran bola de fuego para destruir a las marionetas por completo. La única razón por la que los hermanos pudieron resistir fue la gran cantidad de marionetas, su pensamiento estratégico que les permitía predecir sus movimientos y el veneno, que reducía sus opciones. Al ver a Sakumo reduciendo constantemente las marionetas de los hermanos incluso sin usar el jutsu que compartía con su discípulo, Rasa hizo su movimiento. Estilo imán. Tsunami dorado. Al ver la gran ola de polvo dorado que amenazaba con convertirlo en alimento para la tierra, Sakumo sonrió. Es como Katsuro predijo, están invirtiendo para retenerme aquí. Con este pensamiento, Sakumo finalmente usó el jutsu que el mismo discípulo en el que estaba pensando le había enseñado, estilo relámpago. Impulso trueno. Sakumo rara vez había usado este jutsu durante la guerra. Lo mantuvo como una carta de triunfo no solo porque consumía mucho chakra, sino porque potenciaba significativamente sus habilidades. Actuaba casi como un multiplicador, lo que significa que tuvo un efecto aún mayor en Sakumo en su mejor momento que en Katsuro, quien aún era joven. Incluso sin él, Sakumo era temido por todos los shinobi de Suna, pero con él, se convirtió en un demonio.
La combinación de su Shumpo y el Jutsu de clase S lo hacían parecer un espíritu del rayo, con su inmensa velocidad esquivó fácilmente la ola de polvo dorado, contraatacando instantáneamente con su espada corta característica. Sin apenas tiempo para reaccionar, y con Sakumo ya encima, Rasa apenas logró usar el estilo imán. Armadura de polvo dorado, que creó una armadura sobre su piel. Pero no impidió que la hoja la atravesara. La espada de Sakumo atravesó la armadura como un cuchillo la mantequilla, derritiendo el polvo dorado al cortar con el rayo, dejando un profundo corte en el pecho de Rasa mientras retrocedía. Sakumo chasqueó la lengua, decepcionado por no haber aprovechado la oportunidad de rematarlo al ver que las marionetas reaccionaban para rodearlo. Se habían adaptado, dándole más espacio y tiempo a ellas mismas para reaccionar al ver su brusco aumento de velocidad. La expresión de los hermanos marionetas se tornó sombría. La naturaleza de la batalla se podía leer en ella. La batalla había cambiado, de una venganza a una en la que simplemente esperaban contener a Sakumo. Al aterrizar tras evadir otro ataque de títere, una nube de kunais voló hacia él. Otros dos escuadrones, compuestos completamente por Jonin de élite Suna, habían decidido ayudar a lidiar con el único shinobi, incluso más fuerte de lo que esperaban. Sakumo, con su nueva velocidad y tiempo de reacción, esquivó fácilmente, pero se preocupó. 8 Jonin de élite más. ¿No temen que sus shinobi sean devastados? Parece que tienen algún plan si están tan desesperados por retenerme aquí. ¿Pero qué? Si están dispuestos a sacrificar tantos recursos, debe ser algo que cambiaría por completo el curso de esta batalla. Capítulo 45. ¿Por qué estás luchando? Shuriken de polvo dorado. Polvo dorado impregnado de chakra voló alrededor de las manos de Rasa, manifestándose en innumerables shurikens letales, que Sakumo esquivó apresuradamente en medio de sus pensamientos. Vaciló entre los ataques de Rasa, esquivando y zigzagueando hasta que el ataque cesó. De repente, sin previo aviso, un kunai envenenado salió volando de la boca de una de las últimas marionetas, que parecía sonreírle al colmillo blanco de la hoja. Lo esquivó, pero debido a la aparición de los nuevos refuerzos, sus opciones se vieron gravemente limitadas a propósito. Así que, cuando escuchó un devastador estilo imán, lanza de polvo dorado, vio a Rasa, flotando sobre un lecho de polvo dorado, sonriendo, alzando una delgada y brillante lanza de arena y polvo dorado, que parecía tan afilada, si no más, que cualquier lanza o kunai que hubiera visto. Se dio cuenta de que había bajado la guardia y había caído en una trampa. Sin tiempo que perder, Rasa lanzó la lanza hacia él a una velocidad aterradora, que se aceleró aún más al ser impulsada también por la arena. Sakumo, quien fue atrapado tal como predijeron, respiró hondo, incapaz de evadirlo. Se preparó para el impacto, con la esperanza de minimizar el daño lo máximo posible en los pocos milisegundos que tenía, girando su cuerpo. El dúo de titiriteros sonrió con sorna, pensando que por fin podrían cumplir su venganza. Rasa miró a Colmillo Blanco, que se preparaba para la lanza gigante, y resopló de satisfacción. Auge. Justo antes de que los ataques impactaran a Sakumo, un shinobi gigante de 9 metros de altura, con una enorme hacha de batalla y una armadura completa, aterrizó frente a él. El hacha, agrandada, forcejeó para bloquear la lanza, pero con un gruñido de su portador, resistió y, afortunadamente, la lanza de arena se desmoronó. Lady chilló y avisó, incapaces de ver a su objetivo debido a una enorme nube de arena que les bloqueaba la vista, se retiraron con sus marionetas. Solo vieron a un enorme individuo saltar hacia el cielo antes de aterrizar justo frente al Colmillo Blanco. Rasa también retrocedió levemente, evitando cometer un error crucial, pero permaneció en el aire sobre su plataforma. Chosan. Sakumo se quedó atónito, al ser salvado milagrosamente, justo a tiempo. Bajé la guardia, te debo una, murmuró. El jefe del clan Akimichi rió con estruendo, resonando por el campo de batalla, aparentemente disfrutando de un cambio en la lucha, azotando a las marionetas y a los shinobi de la arena, muchos de los cuales gritaron de dolor tras ser enviados de vuelta al campo de batalla principal, sumidos en el caos, mientras que el resto logró esquivarlos a tiempo. Arena y polvo volaron por los aires mientras el hacha de Chosan descendía volando.
Sakumo se sacudió el polvo y retrocedió, chocando con alguien que estaba detrás. E inmediatamente, desenvainó su espada mientras se lanzaba y se daba la vuelta. Shikaru. El jefe del clan Nara se paró detrás de él sonriendo, antes de arrodillarse en el suelo mientras formaba las señales con las manos para jutsu de costura de sombras. Al asentarse el polvo, docenas de diminutas manos de sombras recorrieron el suelo a toda velocidad y, como cuerdas, ataron y envolvieron a las marionetas restantes, conteniéndolas. Sakumo se giró una vez más y vio una figura parada detrás de los otros dos aliados. Inokuri. El jefe del clan Yamanaka asintió, antes de arrodillarse también y formar un triángulo con sus manos. Shikaru asintió con confianza. El famoso trío Inoshikacho, ahora no podemos perder. Sakumo sonrió antes de asentir. Vamos. Katsuro había estado observando el encuentro mientras sustituía a Sakumo en el frente, dando órdenes de adaptarse a cualquier movimiento. Él fue quien envió un mensaje al trío Inoshikacho para que se unieran y se dirigieran hacia su sensei, viendo el compromiso de Suna. Si bien creía en su sensei, también sabía que cualquier cosa podía pasar y, en ese momento, podían permitirse enviarle ayuda, ya que Suna había comprometido a Chiyo, Ebiso, Rase y otros Jonin de élite. Pero ese mismo hecho también lo hizo más cauteloso sobre el plan que podrían tener tras llegar a la misma conclusión que Sakumo. El Kazekage no había intervenido, y Katsuro tampoco. Ambos parecían esperarse, pero poco después de que el trío Inoshikacho hiciera su movimiento, el Kazekage también lo hizo. Empezó a caminar, como si diera un paseo, ignorando la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Katsuro, al ver esta flagrante provocación, simplemente sonrió y ordenó a los shinobi que lo rodeaban que se dispersaran, asegurándose de que se enfrentaran a cierta distancia de su enfrentamiento. Pronto él también avanzó, pero no empezaron a pelear de inmediato. Se detuvieron a cierta distancia el uno del otro. Katsuro tenía los brazos cruzados con calma, irradiando confianza, mientras que el Kazekage también parecía impasible. No deberías estar más preocupado, Stormbreaker. He oído que el colmillo blanco es tu maestro. Katsuro respondió con calma. El tono de su voz respondió por sí solo. Sensei es más que fuerte para cuidar de sí mismo, aunque sospecho que no sabías que era tan fuerte, ¿verdad? La provocación de Katsuro irritó al Kazekage, haciendo que su brazo se contrajera ligeramente, lo que normalmente no era una señal de alerta en absoluto, pero contra un shinobi de alto nivel como Katsuro, era más que suficiente. Los shinobi de la arena tienen una fuerza forjada en el desierto. No se derrumbarán aquí. No somos consentidos como ustedes en la hoja, que crecen sin dificultades. Somos shinobi. Todos luchamos, pero pareces empeñado en asegurarte de que continúe. ¿No fuiste tú quien nos atacó? Empiezas guerras con la vaga esperanza de beneficiarte al final. Traes dolor y sufrimiento a tu pueblo. Katsuro alzó la voz, aprovechando la oportunidad para que quienes lo rodeaban lo escucharan. Luchan por ambición y codicia. Pero nosotros. Luchamos para proteger. Luchamos por quienes nos respaldan. Los shinobi de Konoha luchan con determinación. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por los shinobi de la hoja que los rodeaban, quienes ahora luchaban con más fuerza y mejor que nunca. Bien. El patriarca Senju volvió a bajar la voz. ¿Pero cuál es exactamente tu plan? ¿Perder contra nosotros aquí? El Kazekage sonrió con sona. Qué curioso que preguntes eso. En ese instante, un rugido resonó en el campo de batalla, interrumpiendo momentáneamente la lucha. Apareció un mapache gigante con tatuajes azules y hecho de arena. Los shinobi de Konoha tuvieron que girarse un poco para echar un vistazo, y muchos palidecieron al darse cuenta de dónde había aparecido exactamente. Estaba tras sus filas y muchos shinobi pensaron lo mismo al mismo tiempo. ¿No es ahí donde está nuestra base médica? Katsuro giró ligeramente la cabeza para mirar, sin apartar la vista del Kazekage. Ahí deberían estar nuestros shinobi médicos. Tienen a Tsunade y a los médicos en la mira. Después de todo, son nuestros salvavidas, sobre todo con todas estas herramientas envenenadas. Se dio la vuelta, tan tranquilo como antes. El Kazekage frunció el ceño al verlo.
Parece que sabes exactamente qué está pasando, pero sigues sin reaccionar. No importa, te retendré aquí, dijo, recogiendo su arena de hierro, mientras el cola única siembra el caos en la retaguardia de Konoha. Katsuro volvió a sonreír. Parece que estás subestimando a cierta persona, dijo mientras hacía la señal con la mano para un clon de sombra, asegurándose de inyectarle una gran cantidad de chakra. El Kasekage lo vio, y aunque sabía que Katsuro usaba clones de sombra, lo dejó correr hacia la retaguardia, pensando que un clon de sombra no cambiaría mucho. Aunque sus compañeros discípulos parecen atribuirse toda la gloria a su destreza en el combate, el mundo olvida quién es, reduciéndola a una simple shinobi médica. Discípula de Sarutobi Hiruzen, nieta de Senju Hashirama y esposa de Senju Katsuro. ¿No deberías haber sido mucho más cauteloso con ella? Dejó la pregunta ahí, mirando al Kasekage fruncir el ceño ligeramente antes de continuar. Y, por cierto, te equivocaste por completo. No me retienes aquí, soy yo quien te retiene aquí. Capítulo 46. Shukaku de la arena. Mientras tanto, y en lo profundo de los bosques de Amegakure, un escuadrón de Chunin, Jonin y Tokubetsu Jonin, especializados en sigilo, escoltó al Jinchuriki del monje Bunpuku hacia la retaguardia de la hoja y su campamento médico. Se refugiaron en los complejos bosques y recorrieron rápidamente el campo de batalla principal para pasar desapercibidos. El Kasekage había declarado la importancia crucial de esta parte de su plan. Si eliminamos a la princesa Tsunade y al resto de los ninjas médicos de Konoha, los venenos de Chiyo serán indetenibles. Con eso, tomaremos ventaja. Bunpuku, siendo monje, buscaba la paz y la armonía. Sin embargo, en su mente, esta paz solo se lograría si Tsunagakure derrotaba a Konoha. El Kasekage había prometido traer la paz al mundo, pero solo con su cooperación. Era su deber llevar a cabo la misión. Aunque muchos confundían a Bunpuku con un monje anciano y débil, en realidad era un Jinchuriki inmensamente poderoso y resistente, potenciado por el chakra de una bestia con cola. Había sido rechazado como Jinchuriki, albergando en su interior a Shukaku, capaz de destrucción masiva. Había sido insultado e ignorado desde que se convirtió en Jinchuriki por miedo y desprecio de los demás aldeanos. Sin embargo, Bunpuku nunca correspondió a este resentimiento. Simplemente continuó viviendo con amistad y bondad, creyendo que la verdadera paz llegaría con la comprensión y la perseverancia. Esta naturaleza respetuosa del monje fue otra razón por la que se ganó la confianza de Shukaku, el espíritu de arena y una cola. Bunpuku también mantuvo su honestidad y respeto por la bestia de cola, lo que le recordaba mucho al sabio de los 6 caminos. Si bien el espíritu de arena era conocido como un ser inquieto e implacable, había decidido que el monje que habitaba no merecía su ira de noches de insomnio, el insomnio que habría seguido con cualquier otro Jinchuriki de Shukaku debido al sello imperfecto. Con esto, el monje pudo vivir en armonía y paz con la bestia de cola, y mantener su propia existencia, moral y personalidad. Su conciencia no permitiría que Shukaku liberara todo su poder, imprudentemente, en la improbable circunstancia de que el espíritu de arena decidiera, de alguna manera, volverse contra él. Incluso mientras Bunpuku dormía, el One-Tails no había aprovechado el estado inconsciente de su Jinchuriki cuando su verdadera forma podía liberarse al tomar control del cuerpo y la mente de su anfitrión. Mientras el grupo avanzaba a través del bosque, el sonido de la lucha y el choque entre ambos bandos se convirtió lentamente en un tenue ruido de fondo tras ellos. Al percatarse rápidamente de que estaban cerca del campamento médico de la hoja, ocultaron su chakra y calcularon cuidadosamente su camino, asegurándose de que el cola única pudiera causar el máximo estrago posible. Pronto, se formó un claro frente a ellos, y el escuadrón Tsuna vio a ninjas médicos de Konoha frente a ellos, corriendo de un lado a otro cargando cajas de medicinas, tratamientos y camillas. Tsunade estaba coordinando y encargándose de todo esto. Si bien los de la arena sabían que Tsunade era una Senju, nieta del dios Shinobi y la mejor usuaria de Iryo Ninjutsu del mundo, habían concluido que no sería una amenaza para el rey de una cola. Sin embargo, lo que desconocían era que Tsunade era un rival difícil incluso contra personas muy hábiles como Katsuro, un ninja de nivel Kage, capaz de derribar a un Biju entero él solo.
Su físico resistente, sumado a su control de chakra de élite, creaba una destreza devastadora que podía incluso desafiar al propio Kage. Algo que los shinobi de la arena, así como el Kazekage, desconocían. Para ellos, ella era solo otro obstáculo en su camino. En silencio, el escuadrón se dispersó, con 2 Jonin acompañando al Jinchuriki. Tsunade, al percibir una extraña y repentina emisión de chakra, al nivel de Jonin y Chunin, notó al instante que un ataque era inminente. «Todos. Fuera», gritó. Casi al instante, el escuadrón de Jonin y Bunpuku se materializó frente a ella, con kunais y espadas desenvainadas. Uno de los Jonin intentó golpear a Tsunade con su espada, pero se sorprendió al descubrir que Tsunade se había lanzado por los aires, antes de que su puño lo estrellara contra el suelo, formando un pequeño cráter. El cuerpo del ninja Suna no respondió a los gritos del resto de su escuadrón, y desconfiaron aún más de su fuerza. El monje dio un paso adelante, notando la buena acción de Tsunade al advertir a sus camaradas y ponerse en peligro por su bien mayor. «Eres una verdadera kunoichi ninja médica, Senju Tsunade», suspiró Bunpuku. «Ay, mi misión, mi propósito, es respetar las órdenes de mi Kage». Tsunade abrió los ojos de par en par y, a la defensiva, levantó los brazos, preparándose, al darse cuenta de que el Jinchuriki de una cola estaba frente a ella. «Ahora, Bunpuku», siseó el líder del escuadrón detrás de él, «cumple tu misión, ahora es el momento». «Todos, prepárense», gritó Tsunade. «Vamos, Shukaku». «Namu Amida Butsu», exhaló el monje. Jutsu de fingir sueño. De donde antes se encontraba el cuerpo del monje, surgió una enorme columna de arena, y emergió el enorme cuerpo de Shukaku, riendo a carcajadas. Tsunade, alarmada, retrocedió, intentando planear la mejor acción posible. El resto del escuadrón Suna también retrocedió, listos para llevar el cuerpo de Bunpuku a un lugar seguro después de que volviera a su estado anterior, después de que Shukaku sembrara el caos. Tsunade, lista para proteger a todos en el campamento, gritó desafiante antes de saltar con el puño en alto, concentrando la mayor parte de su chakra a su alrededor. Shukaku, quien acababa de emerger, no se percató del ataque que lo asaltaba justo frente a él, pues el puñetazo, inmensamente potenciado, impactó directamente entre los ojos del espíritu de arena. El de una cola fue enviado a un lado y cayó hacia adelante, para no quedar expuesto de espaldas. El shinobi de arena que lo seguía esquivó rápidamente al Biju y se lanzó hacia los árboles circundantes. Afortunadamente, Tsunade había penetrado la generalmente formidable defensa de arena del de una cola, formando una pequeña grieta donde impactó su golpe. El ataque apenas rozó el torso de Bunpuku, que permaneció dormido, sobresaliendo de la arena sobre la cabeza de Shukaku. Shukaku, al notar que el cuerpo de su anfitrión seguía expuesto, se acordó de protegerlo como punto vulnerable. Ya plenamente recuperado y consciente, el de una cola inhaló. Estilo viento. Bala de aire. La bestia se golpeó el estómago, y de su boca salieron disparadas enormes balas de aire cargadas de chakra, directas a Tsunade, quien las esquivó por poco, recordándole que seguía siendo un Biju, independientemente del número de colas. Al tocar el suelo, explotó un gigantesco agujero, donde Tsunade habría estado si no hubiera evitado el ataque del Biju. Respirando con más dificultad, Tsunade saltó del suelo y volvió a levantar los brazos, apenas comenzando. Sabía de las bombas de la bestia con cola gracias a su sensei, por lo que solo recurrió al combate cuerpo a cuerpo, sin dejarle espacio para preparar una bomba Biju. Se negó a dejar que la bestia con cola la superara. Sin embargo, la bestia con cola ignoró su acto de honor y procedió. Rugiendo, el espíritu de arena alzó los brazos, y con él, la tierra a su alrededor se desgarró y la tierra y la arena volaron alrededor de sus manos, que levantó antes de soltarlas. Estilo arena. Gran brazo de arena. Justo debajo de Tsunade, un brazo gigante de arena, una réplica en dimensiones y color del de Shukaku, surgió del suelo. Tsunade se alejó rápidamente, justo antes de que la gigantesca mano con garras lograra atraparla. La escala e intensidad de los ataques hicieron que la kunoichi se diera cuenta rápidamente de lo versátil que era el arsenal de la bestia con cola. Una serie de ataques repetidos siguieron.
El brazo perseguía a Tsunade implacablemente, sin dejarle un segundo de descanso, mientras que la princesa de los Senju lograba superar con frecuencia el brazo de arena, pillándola desprevenida y golpeándola donde podía. Desafortunadamente, sus ataques, la mayoría de las veces, eran interceptados por las diversas defensas de arena de Shukaku, como el escudo de arena. Siendo justos, la bestia de una cola era conocida por tener una de las defensas más impenetrables entre todas las bestias de cola. No se dejaba vencer fácilmente. Sin embargo, logró superar a la bestia varias veces, y con su monstruosa fuerza, pudo infligirle un daño considerable, alejándola cada vez más del campamento. Además, para potenciar sus ataques, Tsunade usaba los diversos jutsus de estilo agua que Katsuro le había enseñado, como la onda de formación de agua, que solía usar brevemente con poco chakra, como defensa temporal cuando el brazo de arena se lanzaba hacia ella demasiado rápido. El agua logró desintegrar el brazo temporalmente, lo que no solo la salvó varias veces, sino que también le dio tiempo para recuperar el aliento. Otros jutsus de estilo agua podían usarse para causarle a Shukaku un daño aún mayor directamente. Cada puñetazo, cada golpe, cada movimiento, estaba alimentado por el dolor de la muerte de su hermano. Aunque ella había intentado ocultarlo, muchos en el campamento habían presenciado sus frecuentes episodios de frustración, fatiga y tormento oculto. Mientras tanto, los demás Jonin y Chunin de Suna permanecieron ocultos en el bosque. No solo no querían verse atrapados por el poder del dragón de una cola, sino que también se dieron cuenta de cuánto habían subestimado a la princesa Tsunade. Si bien les habían informado que Tsunade podía ser un obstáculo, no sabían que sería capaz de detener a un Biju sola. Finalmente lo he alejado lo suficiente del campamento, pero mi resistencia y chakra no son infinitos y no creo que pueda mantener esto por mucho tiempo, especialmente contra un Biju, hecho completamente de chakra. La mayoría de los jutsus de agua que Katsuro me enseñó me han ayudado mucho, pero simplemente no son mi estilo. No soy lo suficientemente competente en ellos y, de todas formas, están consumiendo mi chakra. Todos nuestros shinobi, excepto nuestros ninjas médicos, están dispersos por el campo de batalla. Tengo que encontrar. De repente, la princesa del clan Senju fue tomada por sorpresa, cuando la bestia de cola lanzó un ataque. Al hombre de una cola claramente todavía le quedaba mucha lucha. Pase lo que pase, lo voy a contener tanto como pueda. Capítulo 47. La pesadilla de los Bijus. El brazo de arena la atacó desde un costado. El espíritu de arena se estaba aburriendo y frustrando. El molesto humano era mucho más hábil que la mayoría de los que había visto a través de los ojos de Bunpuku. En un intento por terminar la pelea, Shukaku levantó su propio brazo y lo blandió contra Tsunade, mientras que el gran brazo de arena la atacaba desde la dirección opuesta. Sin embargo, Tsunade vio a través del ataque, y un camino se abrió ante ella en su mente. Pasando rápidamente por el brazo principal del de una cola, acumuló chakra en ambas manos y absorbió el golpe de la mano de arena, que se había convertido en un puño cerrado. Luego, golpeando el brazo de arena con la mano izquierda, logró romperlo. Mientras la mano de arena se regeneraba, y pisoteando el suelo para enviar polvo y miles de fragmentos de rocas y tierra como cobertura, Tsunade aprovechó la oportunidad para abalanzarse directamente sobre el espíritu de arena. Antes de lanzarse por los aires, agarró un kunai cercano y lo lanzó a la cabeza de la bestia de cola, que el espíritu de arena golpeó con indiferencia, pensando que la kunoichi había sido aplastada. Sin embargo, al verla volar hacia sí misma, Shukaku, sin esperar un ataque repentino, tardó demasiado en reaccionar. Mientras flotaba frente a él, con todas sus fuerzas y determinación para proteger al shinobi de la hoja que la seguía, Tsunade rugió antes de lanzar su mano derecha, potenciada por chakra, directamente a la boca de la bestia con cola. Shukaku salió volando hacia atrás y aterrizó de lado. El de una cola quedó atónito. Nunca antes había sido derribado con tanta brutalidad por un humano. Tsunade jadeó al aterrizar, alejándose ligeramente. Quería golpear al Jinchuriki para que despertara y, como resultado, el monstruo de una cola desapareciera al recuperar la conciencia. Sin embargo, falló por poco. La bestia de cola quedó aturdida y tardó en procesar y sanar el daño.
Su combate había sido corto, pero Tsunade se dio cuenta de que había invertido demasiado esfuerzo y chakra en ese ataque. Aún así, logró infligir daño severo a la bestia de cola y retomar su postura de combate. Maldita sea, esta pelea se está haciendo más larga y difícil cada minuto. Algo tiene que pasar, rápido. Tengo las manos atadas. Debería estar curando gente ahora mismo, y con este mapache gigante aquí, el resto de los ninjas médicos tampoco pueden hacer su trabajo correctamente. Tsunade vio a Shukaku levantarse, tambaleándose, mientras apretaba los dientes y se recomponía. La bestia rugía con ferocidad y sed de sangre, incluso más que nunca. Shukaku había sido deshonrado a manos de un humano y se negaba a tomar la falta de respeto a la ligera. Mientras tanto, Tsunade atravesaba un conflicto interno, con los puños cargados con el peso de la culpa y la frustración. Todo esto. Todo lo que hago. Todo lo que he hecho en esta guerra. No fue suficiente. No fui suficiente. Ni siquiera pude salvar a mi hermano menor. Fue mi culpa. Debí haber escuchado a Katsuro. Nawaki, no puedo describir cómo me siento. Ojalá estuvieras aquí. Siento que he perdido una gran parte de mi alma. Primero a nuestros padres. Luego a la abuela Mito. Ahora a ti. Justo antes de que estuviera a punto de lanzarse a otro ataque, esperando que fuera el último en esta pelea, una fuerza inquebrantable pero compasiva la detuvo, mientras una mano cálida, familiar y firme la agarraba del hombro. ¿Qué estás haciendo aquí? Katsuro. ¿Qué haces aquí? Repitió Tsunade. El clon de sombra del patriarca Senju le sonrió. Tsunade, lo has hecho bastante bien hasta ahora, no te voy a mentir, admitió la sombra, inspirada por la fuerza de la princesa, pero no se sorprendió en absoluto. Siempre había sabido lo fuerte que era Tsunade. Solo soy un clon de sombra. Mi verdadero yo me envió aquí con un montón de chakra, viendo emerger al dragón de una cola. ¿Estás bien? Dime qué pasó después, deshagámonos de esta bestia. Sin fuerzas para cuestionar al clon, Tsunade simplemente asintió. Sí. Podemos encargarnos de él. Nosotros. ¿Te refieres a ti? El original me envió para sellarlo, así que dale un buen puñetazo. Dijo el clon de sombra de Katsuro, levantando el pulgar. Sintió la necesidad de golpearlo y se puso nerviosa primero, pero recordando que era un clon de sombra, se contuvo. En armonía, los dos se lanzaron hacia adelante. Shukaku acababa de levantarse rápidamente, percibiendo una gran cantidad de chakra cerca. Aturdido, la bestia con cola vio a otro shinobi de la hoja frente a él, junto a la kunoichi. Este hombre parecía fuerte, poseyendo casi tanto chakra como el hombre de pelo negro y puntiagudo con la capa blanca. Por suerte, Shukaku no tuvo que enfrentarse al verdadero Katsuro. Solo una parte de su poder. Katsuro se enfrentó a One Tails, usando sus extensos jutsus de estilo agua. Estilo de agua. Llanto celestial. La lluvia de agujas de agua que salió disparada de la boca de Katsuro impactó a Shukaku en los ojos, desorientándolo mientras Katsuro preparaba su siguiente jutsu. Estilo fuego. Gran jutsu de fuego del dragón. El clon se aseguró de inyectar aún más chakra del necesario en el jutsu, creando un gran dragón de fuego de su boca que se estrelló contra el dragón de una cola mientras este ya estaba desorientado, causándole graves daños en el proceso. Mientras la bestia caía al suelo, Katsuro preparó el ataque final. Solo un empujón más, pensó, al ver a Tsunade esquivando al espíritu de arena. Espero que estés listo, Tsuna. Estilo agua. Onda cortadora de agua. La enorme ola se dirigió hacia la bestia con cola con una fuerza y velocidad inmensas, probablemente suficientes para desintegrarla, sobre todo porque el Biju estaba hecho de arena, pero Katsuro no era de los que se arriesgaban. Estilo relámpago. Chidori. Los dos jutsu se fusionaron, formando una aterradora ola de agua electrificada, y cuando se estrelló contra Shukaku, la bestia supo que había terminado, ya que la arena cayó, revelando al Jinchuriki dormido debajo. Finalmente, mientras la bestia yacía incapacitada en el suelo, paralizada por la inmensa descarga eléctrica, Tsunade hizo su movimiento, saltando en el aire y golpeando al Jinchuriki en el estómago, despertándolo instantáneamente.
Bunpuku empezó a toser sangre de inmediato. Después de todo, el puñetazo de Tsunade no había sido leve. Mientras tanto, el clon de sombra de Katsuro se acercó a Tsunade sonriendo. ¿Necesitas ayuda para contener al monje?, preguntó inocentemente. Te golpearé ahora, amenazó, mientras el clon de sombra se reía. ¿Ves? Por eso te dije que aprendieras técnicas de sellado, dijo el clon mientras le besaba los dientes, antes de formar un sello de los 4 símbolos en el estómago del monje. El sello era mucho más avanzado que cualquier conocimiento de sellado que tuviera Tsunagakure, y era más que suficiente para contener a la bestia con cola más débil. Nos vemos en un momento, Tsuna, dijo, guiñándole un ojo, antes de desaparecer en una nube de humo, haciendo que Tsunade se sonrojara antes de poder golpearlo. Mientras tanto, el verdadero Katsuro, quien luchaba contra el Kazekage, sonrió de repente. Los recuerdos de su clon le contaron sobre su batalla. El dragón de una cola había sido derrotado antes de que pudiera causar daño significativo. Parece que tu carta del triunfo ha sido manejada por un par de ninjas médicos, se burló del shinobi mayor mientras esquivaba un golpe de arena de hierro. La mandíbula del Kazekage se apretó, y su tono y las siguientes palabras fueron casi suficientes para asustar incluso a un shinobi tan poderoso como Katsuro, casi. No importa. Causaré estragos en las fuerzas de Konoha, prometió con frialdad, preparando su arena de hierro una vez más. Justo después de que te mate. Katsuro desenvainó su katana, provocando que el aura del rayo se extendiera hacia ella, completamente imperturbable ante las palabras del Kazekage. Dale. Capítulo 48. Los límites son para los débiles. El Kazekage no perdió tiempo y usó de inmediato su estilo magnético. Llovizna de arena de hierro para crear una lluvia de afiladas agujas de hierro que se lanzaron contra Katsuro. Sin embargo, el Senju logró esquivar la embestida, especialmente gracias a su velocidad de movimiento y percepción mejoradas por el impulso trueno, y devolvió un ataque usando Shunpo para acercarse al Kazekage y lo atacó con su espada mejorada por el rayo, intentando cortarle un brazo. El Kazekage reaccionó justo a tiempo, y creó un escudo de arena de hierro, y logró bloquear el ataque, y lanzó un contraataque con estilo magnético. Reunión de arena de hierro, para conjurar una gran púa que emergió justo debajo de Katsuro, quien logró esquivar usando Shunpo nuevamente. Esto no es bueno, pensó el Kazekage. Es más rápido y tiene mejor tiempo de reacción. En un combate cuerpo a cuerpo, tiene la ventaja. Pero en ese caso, justo antes de que Katsuro estuviera a punto de lanzarse contra el Kazekage, este último gritó. Estilo magnético. Alas de hierro negro. La arena de hierro del Kazekage se transformó en alas y se adhirió a su espalda. Katsuro y los shinobi de los alrededores, tanto de Konoha como de Tsuna, observaron conmocionados cómo el Kazekage se elevaba sobre el campo de batalla, batiendo sus gigantescas alas. ¿Qué te parece mi último jutsu, rompetormentas? Ven a luchar contra mí ahora. Era cierto que no esperaba ese jutsu, pero Katsuro era muy adaptable. Esta podría ser la oportunidad perfecta para aprovechar su infravaloración, pensó Katsuro. Como si entrara en pánico, Katsuro disparó rápidamente un jutsu. Estilo de fuego. Gran jutsu de fuego de dragón. La cabeza del dragón de fuego salió volando rápidamente de la boca del patriarca hacia el Kazekage, apuntando a sus alas. Sin embargo, tuvieron muy poco efecto, pues el Kazekage creó una bola de arena de hierro a su alrededor para protegerse del ataque. Sin embargo, debido al hierro que contenía la arena, ésta se sobrecalentó con el jutsu de fuego, tal como el Kazekage esperaba, y envió la bola de vuelta a Katsuro, usando estilo magnético. Armamento de arena de hierro, creando una serie de armas dirigidas a Katsuro. Si uno de esos impactos lo alcanza, será extremadamente doloroso, incluso para alguien como él. Eso lo ralentizará. Y si no, tendrá que usar aún más su chakra del rayo, y su reserva de chakra se agotará aún más. Como el Kazekage esperaba, Katsuro usó el impulso trueno para evadir las armas y tuvo que poner aún más chakra en el jutsu. Para el Kazekage, parecía que el Senju estaba comenzando a disminuir. Desde el comienzo de esta pelea, ha estado usando el jutsu de rayo, un jutsu de clase S que requiere mucho chakra.
Luego usó el jutsu de fuego, al menos elevado a un rango alto, y ahora el jutsu de rayo se usa aún más. Sé por nuestro primer altercado que su límite es de 3 jutsus de clase alta antes de que empiece a perder fuerza. Con el chakra que ha estado usando contra los otros shinobi de arena, solo necesito que use un jutsu de clase S+, probablemente el de estilo agua que usó la última vez, porque puede secar parte de mi arena, y estará casi fuera. Mientras no pueda acercarse ni tocar mis alas, he ganado. A medida que la confianza del Kazekage crecía, desató otro ataque. Esta vez, formó un torbellino de arena de hierro y lo impulsó hacia Katsuro, quien apenas logró esquivarlo, aparentemente teniendo que usar de nuevo el impulso trueno. Sin embargo, parecía que al joven shinobi aún le quedaba mucha fuerza. No es de extrañar, reflexionó el Kazekage. El hombre que logró derrotar al Cuatro Colas y obligar a Onoki a retirarse debe ser fuerte. Resulta que yo soy más fuerte. Como un reloj, Katsuro, con un esfuerzo aparentemente descomunal, desató el estilo agua. Gran ola explosiva de choque de agua, tal como el Kazekage había predicho. La ola, similar a un tsunami, se lanzó contra el Shinobi-sun en vuelo, y por un instante, pareció que funcionaría. La enorme potencia y el volumen del agua secaron y destruyeron por completo el escudo que el Kazekage había creado, y a pesar de que éste se alejaba volando, impactó contra las gigantescas alas negras. Por un instante, el Kazekage se tambaleó en el aire, a punto de caer. Sin embargo, en el último instante, logró añadir arena de hierro de su reserva en un contenedor a sus alas, mientras retiraba la arena de hierro húmeda de las alas al mismo tiempo con un control perfecto. Fue una hazaña increíble, incluso para los estándares de un Kage. Ese nivel de control de chakra, inteligencia y capacidad de decisión era realmente excepcional, y el hecho de que el Kazekage se hubiera visto obligado a esa posición era un testimonio no solo de su propia fuerza, sino también de la de su oponente. Hablando de su oponente, la estrategia del Kazekage parecía perfecta. Katsuro seguía en el campo de batalla, pero de rodillas, jadeando y exhausto. El Kazekage sonrió con crueldad. Luchaste bien, Senju Katsuro. En poco más de un año, lograste capturar 2 Jinchurikis y bestias con cola, derrotar al Tsuchikage y liderar un clan entero tú solo, ganándote el título de rompetormentas. Algunos incluso te compararon con los Hokages que te precedieron, incluyendo al mismísimo dios Shinobi. Pero a pesar de tus impresionantes hazañas, parece que incluso alguien como tú puede caer. Mientras los shinobi de hoja observaban con desesperación y los shinobi de arena vitoreaban, Katsuro se puso de pie con dificultad, para gran disgusto del Kazekage. ¿Acaso este niño no comprende su situación? ¿Aún quieres pelear? Dijo gruñendo, mientras preparaba su mejor jutsu hasta la fecha, aquel del que nadie había logrado escapar. Estilo magnético. Arena de hierro, doncella de hierro. Conoce tus límites, muchacho. La arena de hierro se cerró alrededor del patriarca Senju, formando un ataúd a su alrededor. El Kazekage apretó el puño, y la arena de hierro se comprimió formando una bola, aplastando todo en su interior. El líder de Sun exhaló un suspiro de alivio. Se acabó. Pero, justo cuando estaba a punto de relajarse, oyó el sonido de algo al ser cortado, y antes de que pudiera reaccionar, también era tarde. Esas grandes alas de hierro, el secreto de su victoria, habían sido cercenadas por completo, y no se estaban reconstruyendo. Mientras el Kazekage se desplomaba, se dio cuenta de algo. Ese chakra, lo conozco. Pero, ¿cómo? Efectivamente, al girarse para encarar a su atacante, el Kazekage se topó con el patriarca Senju y el hombre al que llamaban el rompetormentas. Senju Katsuro. El Kazekage cayó en mi plan tal como lo predecí. Valió la pena minimizar mi fuerza. ¿Cómo? Calculé el plan. Has superado por completo tus límites de chakra. Katsuro simplemente sonrió, mientras los rayos alrededor de su cuerpo y su katana solo se hacían más fuertes, completamente imperturbable por la batalla hasta ahora. Eso es justo lo que pasa, Kazekage. No tengo límites. Capítulo 49. Bonificación. Capítulo 49. Deja tu orgullo a un lado. El Kazekage gruñó ante sus palabras, intentando recomponer sus alas, pero fue inútil.
Mantener el vuelo durante tanto tiempo, especialmente con ese jutsu de clase S, le había drenado gran parte de su chakra. Todo lo que el líder de los shinobi Suna pudo hacer fue alzar un escudo de arena de hierro contra el corte infundido con relámpagos del patriarca, pero incluso eso fue inútil, ya que la hoja atravesó el escudo con facilidad, dejando un corte considerable en el pecho del Kazekage. Sin embargo, Katsuro no se detuvo ahí. Potenciando su impulso trueno con aún más chakra, se volvió más rápido y, junto con Shunpo, revoloteó alrededor del Kazekage, quien apenas podía seguir el ritmo de su arena de hierro, infligiendo docenas de cortes en todo su cuerpo, desde superficiales hasta profundos. Metí la pata. ¿Cómo subestimé tanto sus habilidades? Debió haber minimizado su fuerza a propósito en nuestra batalla. Pero a su edad, tener la inteligencia para engañar a un shinobi tan experimentado y táctico como yo, y luego la fuerza para lograrlo. A medida que su ritmo cardíaco aumentaba y comenzó a sudar, el Kazekage sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. ¿Es cierto lo que dijo? ¿De verdad este niño no tiene límites? Sanador, explorador, estratega y combatiente. Senju Katsuro. ¿Hay algo que no seas capaz de hacer? Mientras que el Kazekage comenzó a disminuir su velocidad por falta de chakra y pérdida de sangre, Katsuro solo se volvió más rápido y finalmente vio su oportunidad. El Kazekage intentó desesperadamente aplastar a Katsuro con un muro de arena de hierro, balanceando físicamente el brazo para controlarla, pues sus reservas de chakra agotadas le impedían controlarla solo con la mente. Pero su arrebato fue un error. Katsuro esquivó fácilmente el torpe intento y usó Shunpo, corriendo al instante justo al lado del Kazekage. Antes de que el líder de la arena oculta pudiera reaccionar, Katsuro cortó hacia abajo con su espada infundida con chakra del rayo, cortando el brazo del Kazekage instantáneamente. La sangre brotó de la herida mientras el Kazekage gritaba, empapando tanto al Kazekage como a Katsuro, pero el patriarca Senju solo siguió adelante, y ahora que la defensa del Kazekage estaba severamente debilitada, sus cortes crecieron en tamaño y profundidad, hasta que finalmente, el Kazekage fue obligado a caer al suelo. Katsuro sostuvo su espada hacia el cuello del Kazekage, y este cerró los ojos, esperando el golpe final. Rendirse. El líder de Suna abrió los ojos con sorpresa, antes de que sus ojos brillaran intensamente con ira. Preferiría morir, escupió, mirando a los ojos al hombre que podía acabar con su vida en un instante, disgustado y sin miedo ahora. Sea como sea, tienes un deber, Kazekage. Mira a tu alrededor. Has perdido nuestra batalla. Hemos capturado al de una cola. Sensei y el trío Inoshikacho están, en el peor de los casos, a la altura de Rasa, chilló Yebiso, si no más fuertes, y si voy allí después de matarte, seguro que perderán. Mira a tu alrededor, repitió Katsuro. Salva a tu gente de una muerte innecesaria. Aquí no hay nada que ganar. Respirando con dificultad, el Kazekage miró a su alrededor. El patriarca Senju tenía razón. Los shinobi de la arena estaban perdiendo. Ya fuera por el ninja médico de Konoha, que seguía curando a los shinobi de la hoja heridos y devolviéndolos al campo de batalla, o por la presencia de Tsunade, que curaba la hoja y dañaba la arena, o quizás simplemente por la diferencia de calidad entre los shinobi, estaban perdiendo. Hizo contacto visual con uno de sus shinobi. El hombre luchaba, sí, pero al mirar a su líder, sus ojos parecieron delatar una especie de solemne comprensión. Una mirada de desesperanza mezclada con impotencia. Antes de que nada más pudiera suceder, el mismo hombre recibió un kunai en el cuello. Un shinobi de la hoja, uno de los muchos que habían superado en número a su camarada, lo había lanzado. El Kazekage apartó la mirada. Vio, a lo lejos, la lucha entre el colmillo blanco y el trío Inoshikacho contra Rasa, Chiyo, Ebiso y el resto del cuerpo de titiriteros. Para un shinobi inexperto, podría haber parecido un combate parejo, pero el Kazekage sabía que no era así. El ejército títere estaba perdiendo ritmo, al igual que Rasa, mientras que la hoja parecía estar perfectamente bien. El Kazekage volvió a apartar la mirada. ¿Cuál es tu elección, Kazekage? ¿Rendirás esta guerra y tu orgullo, o morirás en vano y te llevarás contigo a tus camaradas, aquellos de cuyas vidas eres responsable?
El Kazekage guardó silencio un buen rato, y Katsuro suspiró, pensando que su silencio significaba que no. Pero justo antes de que pudiera alzar su espada, nos rendimos. La voz del Kazekage era apenas audible, el susurro más bajo que jamás había pronunciado. ¿Eh? Dijo Katsuro, realmente no habiéndolo escuchado. He dicho que nos rendimos. Esta vez, gritó el Kazekage, y sus palabras se oyeron por todo el campo de batalla. Ambos bandos detuvieron sus ataques y sus defensas, precavidos ante la reacción del otro. Todos los shinobi de la hoja, excepto el ninja médico, cesen sus acciones. La voz de Sakumo fue escuchada por todas las fuerzas de Konoha y Suna, lo que provocó que los shinobi de Suna se retiraran rápidamente a su base, llevándose consigo a sus heridos y muertos, mientras los shinobi de la hoja celebraban su victoria. Para gran enojo de Chiyo, Rasa y Ebiso comenzaron a alejarla también, mientras ella gritaba maldiciones y blasfemias a Sakumo, y Tsunade comenzó a dar órdenes al ninja médico, acelerando la curación del shinobi de la hoja herido. Katsuro finalmente retiró su espada de la garganta del Kazekage, aliviado de que la guerra hubiera terminado. Tomaste la decisión correcta, Kazekage. El Kazekage no dio ninguna respuesta ni reacción de ningún tipo mientras permanecía de pie, y utilizó su arena de hierro para detener el sangrado de su brazo, mientras Sakumo llegaba a la escena. Atiendan a sus heridos. Entierren y lloren a sus caídos. Mañana al mediodía, en este mismo campo de batalla, celebraremos conversaciones y negociaciones de paz. ¿Le parece bien? Lo es. Respondió secamente el Kazekage, mientras el ninja médico de Suna llegaba a su lado y comenzaba a curar sus heridas mientras regresaban a su campamento. Katsuro y Sakumo se quedaron allí en silencio por un corto tiempo, observando la figura del Kazekage que se retiraba y se desvanecía lentamente en el horizonte. Ganamos. Sin embargo, los hábiles shinobi de la hoja los interrumpieron con sus vítores, mientras levantaban el colmillo blanco y el rompetormentas sobre sus hombros, vitoreando sus nombres. Sakumo y Katsuro se sonrieron el uno al otro y comenzaron a reír. Ganamos. Capítulo 50. El costo de la paz. Esa noche y el ejército de Konoha, a pesar de sus diversas heridas, celebraba. Finalmente, tras casi 2 años y medio, largos y dolorosos, la guerra con Suna había terminado. Habían cumplido con éxito su deber hacia su aldea y sobrevivieron para contarlo. Pero sobre todo, su victoria significaba que los sacrificios y las vidas de sus camaradas caídos habían valido la pena. La guerra estaba ganada, y Konoha había sobrevivido un día más. Dicho esto, no todos celebraban. Aún así, incluso después de ganar la guerra contra Suna, muchos shinobi de Konoha murieron a causa de las heridas sufridas en la batalla final, y sus camaradas, familiares y amigos lamentaron su pérdida. Katsuro sabía mejor que nadie que las simples palabras de aliento no bastaban para sanar esas heridas, pero cuando sus amigos y familiares acudieron a consolarlos, sonrió. La pérdida era parte de la vida de un shinobi, sí, pero eso no significaba que tuvieran que asumirla solos. Estarían bien. Incluso en la tienda médica, donde Katsuro, Tsunade y el resto de los ninjas médicos trabajaban horas extra, los shinobi sin brazos ni piernas no permitieron que sus heridas los detuvieran, cantando canciones, riendo y sonriendo. Por fin, todo había terminado y podían tomarse un descanso. Probablemente un descanso breve, lo sabían, pero un descanso al fin y al cabo. La alegría contagiosa de sus pacientes contagió a Tsunade y Katsuro, quienes se esforzaban por mantenerse concentrados y profesionales, pero incluso ellos finalmente sucumbieron, uniéndose a las canciones mientras continuaban curándolos. Después de que todos los shinobi heridos fueron curados, el dúo Senju se dirigió a la tienda de Sakumo, donde se estaba llevando a cabo una reunión sobre la próxima conversación entre la facción del Kazekage y los representantes de Konoha, es decir, ellos. Al entrar en la tienda, Katsuro miró a su alrededor. Vio muchos rostros familiares, de felicitación e incluso de agradecimiento, pero también notó que algunos de los que había visto antes ya no estaban. No pasa nada, intentó tranquilizarse, probablemente solo llegan tarde. Pero mientras se lo decía, esa horrible sensación de vacío en el fondo del estómago le decía que no era cierto.
Por muy fuerte que fueras como shinobi, nunca eras invencible. Su sacrificio valió la pena. Konoha sigue viva. Se estaba volviendo insensible a la muerte y, como los shinobi antes, empezó a aceptarla como su forma de vida. No deberían tener que morir solo por una guerra sin sentido. Bien, ya estás aquí, dijo Sakumo. El hombre mayor estaba cansado, pero aún así sonrió. Bien hecho, Katsuro y Tsunade. Sin ustedes, esta victoria no habría sido posible. Sus palabras fueron recibidas con aprobación y algunos aplausos por parte de los shinobi que los rodeaban. Mientras Tsunade se sonrojaba y agradecía al comandante, Katsuro tomó la palabra. Lo mismo digo, comandante. Sin su liderazgo, este frente ya estaría perdido. Mientras Sakumo sonreía, los aplausos y vítores de la sala se intensificaron, expresando su acuerdo. Se lo merece, pensó Katsuro. Es un líder excelente, y un hombre aún mejor. Sería un buen Hokage. Está bien, ya es suficiente, dijo Sakumo, con un ligero rubor adornando sus mejillas. Ahora tenemos que discutir los asuntos del armisticio que vamos a firmar. Ante sus palabras, el shinobi recuperó la serenidad. Propongo que exijamos reparaciones de guerra, comenzó Chikaro. No estoy de acuerdo. La arena no podrá pagar todo el coste de la guerra y, además, eso solo aumentaría aún más la tensión, ¿no? No tenemos que obligarlos a pagar todo, pero debemos asegurarnos de que estemos en condiciones. Espera, pero, deja que termine. No, la sala se sumió en el caos, pero con un aplauso del colmillo blanco, se restableció el orden. En realidad, el Hokage ya dio sus órdenes. Quiere que firmemos un tratado de paz, sin reparaciones ni nada por el estilo. Solo paz. La habitación volvió a sumirse en el caos, pero esta vez los shinobi expresaron opiniones similares. ¿En qué carajo está pensando Lord Tyrd? La arena ya nos habría destruido si hubiéramos perdido. Mataron a mi hermano. Le cortaron el pie a mi hijo. Esto es una locura. Sakumo no hizo ningún movimiento para intentar sofocar los gritos y la disidencia, dándose cuenta de que no debía tratar de silenciar a los Shinbi por expresar sus opiniones, y esperó en silencio a que se calmaran, lo que finalmente, por respeto al hombre que los había guiado a la batalla, hicieron. Entiendo tus preocupaciones, pero el Hokage tiene sus razones, comenzó. La arena también ha sido devastada por la guerra. No es que se hayan beneficiado mientras nosotros perdíamos. Las reparaciones podrían hundir a su aldea en la pobreza y la desesperación más absolutas, y podrían provocar otra guerra. Como mínimo, firmar un alto el fuego ahora mismo es la mejor opción. Nos permitirá centrarnos exclusivamente en Iwagakure. Quizás tenga razón, comandante, dijo Katsuro. Tengo que ser cuidadoso con mis palabras, pensó. No quiero socavar la autoridad del sensei, pero el Hokage necesita ser puesto en su lugar. Pero ¿no podría ocurrir también lo contrario? ¿Y si reconstruyen mucho más rápido porque no tienen que pagar reparaciones y luego inician una guerra de venganza? ¿O para compensar las pérdidas de esta guerra? Los shinobi en la reunión murmuraron su acuerdo, pero se aseguraron de no interrumpir la interacción entre estudiante y maestro. Por supuesto, Katsuro. Hay riesgos, pero no es lo mismo con cualquier decisión que tomemos y con todo en la vida. No podemos predecir lo que hará la arena, pero sí podemos controlar lo que hacemos. El Hokage cree que lo mejor para la aldea es no exigir reparaciones, y él es mi líder, al igual que el de ustedes, dijo, dirigiéndose a toda la reunión. Luchó en el frente durante la primera guerra shinobi y ahora también lucha contra el Tsuchikage en esta guerra. Quiere lo mejor para Konoha, así que confío en sus decisiones. ¿Ustedes no creen lo mismo? Los shinobi presentes murmuraron su acuerdo, no del todo convencidos. Sin embargo, debido a su lealtad al Hokage, y en particular a la aldea y al propio Sakumo, no dijeron nada. Confío en su juicio, señor Sakumo, dijo un shinobi, un Amikishi, y esta vez, las voces de acuerdo se hicieron más fuertes. ¿Y qué hay del mono cola? Preguntó Chikaro, repitiendo lo que Katsuro había estado pensando. ¿Vamos a entregar al Jinchuriki como si nada? No, exigiremos un pago justo por los One Tiles.
Pagaron 1.000 millones por ellos, pero considerando su situación económica y que, siendo sinceros, los Yuan-Tiles están bastante débiles, pediremos 500 millones. En ese caso, creo que deberíamos negociar inicialmente una cantidad mayor, quizás alrededor de 600 millones, y dejar que ellos negocien hasta 500 millones, dando la impresión de que estamos concediendo cierta cantidad. Eso probablemente reducirá aún más las tensiones, dijo Shikaru. Sakumo asintió en respuesta y continuó con la reunión, detallando el procedimiento de cómo se firmaría el armisticio, mientras Katsuro sonreía para sí mismo. Sensei definitivamente se ha hecho un nombre. Esta gente no está de acuerdo con el Hokage, pero lo aceptan básicamente porque él se lo pidió. Le son leales. Quizás pronto pueda reemplazar al Hokage con Sensei. ¡Ay! Tsunade lo había pellizcado. ¿Qué carajo fue eso? Le susurró, frotándose el antebrazo dolorido. Estaba sonriendo como un idiota, susurró ella, sonriendo con suficiencia. Él le gruñó en tono burlón y ambos rieron en voz baja. ¿Pasa algo gracioso? Levantaron la cabeza de golpe, buscando la voz, esperando que fuera Sakumo, pero para su sorpresa, era Shikaru. La expresión normalmente relajada del hombre ahora le sonreía con sorna, mientras el resto de la gente de la reunión reía disimuladamente. Mientras Tsunade y Katsuro balbuceaban sorprendidos, Sakumo sonrió, pero rápidamente siguió adelante. Mientras seguía hablando, sonrió. Quizás pronto sea padrino, reflexionó. Esa noche, se finalizó el plan de acción y se hicieron arreglos para que se estableciera un lugar de encuentro neutral en el campo de batalla para que el Kazekage y Sakumo, y sus séquitos, se reunieran para firmar el armisticio. Mientras Katsuro yacía en la cama esa noche, pensó para sí mismo. Mañana se decidirá. Paz o guerra.